Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carol Alcázar. Yo soy parte de la socia. Bueno, tengo el puesto de suplencia 2. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada del conocimiento, edición Áreas Emergentes, organizada por la Asociación de Estudiantes de Terapia Física de la Universidad de Costa Rica. Hoy damos inicio a la jornada con la charla El manejo de neurodinamia y su papel en la terapia física, impartida por el doctor Carlos Alpizar. Entonces, antes de empezar a hablarles sobre el currículum del doctor Alpizar, primero les menciono que si tienen dudas o preguntas del tema para realizarlas al expositor, las hacen mediante el chat a la compañera Daniela Lazo, que dice TCU, Daniela Lazo, para que al final de la charla se estén haciendo llegar al profe. Bueno, hablándoles un poco sobre la trayectoria del profesor, bueno, del doctor Carlos Alpizar, en el 2005 obtuvo el título de licenciatura en terapia física en la Universidad Santa Paula. Participó en el Congreso de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardíaca en el 2010. En el mismo año realizó un voluntariado de asistencia a personas con discapacidad que fueron afectadas por el terremoto de Haití. Y bueno, es muy importante mencionar que también fue parte del programa de atención fisioterapéutica para pacientes de COVID-19 en el CEACO y actualmente es supervisor de estudiantes de terapia física en práctica clínica del CENARE desde el 2008. Bueno, le damos la bienvenida al expositor Carlos. No sé, profe, si me hizo falta mencionar algo, pero bienvenido y le cedo el espacio. No, así está bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muy amables, sacar el tiempo y permitirme, pues, esta oportunidad. En realidad, el tema que vamos a ver hoy es muy interesante, ¿verdad? No es tan nuevo, no es un tema que lo estamos, sacando ahorita a nivel nacional e internacional. En realidad, la neurodinamia se aplica desde hace mucho tiempo. Podríamos hablar que yo conozco de la neurodinamia, o por lo menos del tema desde que salí de la universidad. Lo que pasa es que a nivel aquí de Costa Rica, pues todavía el auge de la terapia física y sobre todo en las especialidades y en el auge de las técnicas y conceptos en esta área, pues estaba muy limitado, ¿verdad? Si no salías del país era sumamente caro. Me acuerdo que en ese tiempo un curso de neurodinamia, una persona que no me acuerdo quién era, costaba casi $1,000 un curso de 5 días, ¿verdad? Entonces, estaba como muy en pañales toda esta situación. Personalmente, la neurodinamia viene a ser una necesidad profesional en cuanto vemos la intervención de pacientes con lesión del sistema nervioso periférico, ya sea por una enfermedad meramente fisiológica, por trauma o posquirúrgico, ¿verdad? Siempre hablamos de ver los diferentes tejidos muscular, óseo, neurológico a nivel central, ¿verdad? Pero en cuanto a técnicas o conceptos o formas de tratarlos, siempre me quedaba esa duda, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer ahí directamente? Se utilizaba mucho la electroterapia con fines Profe, de... disculpe. Sí, no se oye. Eh, no está, bueno, sí está compartiendo, pero no está en pantalla completa el PowerPoint. Sí, voy. Ujú. Vamos a ver. Listo. Ok, perfecto. Se habla mucho de la electroterapia en cuanto a regeneración de nervios por la microcorriente, que se hablaba en su momento, que es lo más básico, hasta hoy en día todas las corrientes de alta frecuencia, pero en sí técnicas manuales, técnicas este, que nos permitieran trabajar, como por decirlo de esa forma, lo que es la terapia manual ortopédica en diferentes tejidos, pero en el sistema nervioso periférico, pues yo tenía ese tipo de duda y de falta de conocimiento. Ya vienen más oportunidades aquí en Costa Rica con este concepto, el cual viene de muchos autores. La neurodinamia viene de autores como Mailand. Mailand inició sus procesos de valoración y de tratamiento desde la terapia manual ortopédica y con base a estudios e investigaciones relacionadas con el sistema nervioso periférico. Es una técnica que tiene bastantes estudios, que es muy utilizada en el manejo del dolor, inclusive últimamente en las revisiones que hice a nivel
programas de diplomados y maestrías y especialidades con respecto al dolor incluyen mucho la neurodinamia, ¿verdad? No es tan específica como creo que ustedes van a creer ahora, ¿verdad? Como yo lo creí en su momento antes de aprender esto, ¿verdad? Que era más específica, pero sí nos permite tener un abordaje diferente, ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Y poder tener un mayor criterio de análisis, un mayor razonamiento clínico a la hora de valorar al paciente. Y lo más importante que me parece a mí de la neurodinamia es que se enfoca bajo un concepto biopsicosocial, un concepto más integral, en donde se incluye no solo la parte biológica o fisiológica, ¿verdad?, la lesión, sino en sí la persona como tal, con sus creencias, por ejemplo, sus concepciones con respecto a dolor, patologías, etcétera, con sus formas de pensar de la vida, con sus experiencias, ¿verdad? Todo eso tiene que ver en lo que vamos a ver ahora. Y eso es lo que más interesa. La terapia física, conceptos o técnicas que no incluyen este tipo de aspectos a la hora de hacer un razonamiento clínico con el paciente no nos están sirviendo, no están sirviendo. No podemos seguir siendo desde un concepto biologistas, terapeuta físico, ¿verdad? Tenemos que ver más integral, porque al final de cuentas vamos de algo muy básico y que suena a veces muy trillado, que para mí no, ¿verdad? Estamos tratando con seres humanos, ¿verdad? Y somos seres integrales. Entonces, esto es una parte muy importante y muy bonita con respecto a lo que es la neurodinámica. Aquí un poco los contenidos que vamos a ver para que tengan una idea, los principios anatómicos y fisiológicos junto con las bases biomecánicas de los nervios periféricos es sumamente importante para entender el concepto de neurodinamia. El razonamiento clínico desde el punto de vista básico y después un poco dirigido a lo que es la valoración de neurodinamia, las pruebas de provocación neural, movilizaciones neuromeningias, que ya es entrando en el tratamiento junto con los ejercicios activos. Aquí es muy importante que sepan que esto es una charla meramente informativa, ¿verdad? No estoy yo certificado para certificar a terapeutas y en realidad en una charla de una hora, en una hora y desde el punto de vista virtual, ¿verdad? O de una exposición dirigida, pues no se logra aprender la técnica como tal. Hay que practicar, hay que aprender, hay que palpar, ¿verdad? Cada aplicación de neurodinamia se realiza de acuerdo a cada nervio. Podemos estar hablando de nervios de plexo braquial, miembro superior o miembro inferior, y movilización tanto central, neuromeningio, ¿verdad? Y por ende, cada una de las estructuras, llamemos así, nervio mediano, nervio radial, nervio cubital, nervio ciático, peroneo común, etcétera, tiene una forma de valorar y tiene una forma de tratar, tiene un posicionamiento. Pero eso implica conceptos básicos, que es lo que más estoy dirigiendo yo a esta presentación. ¿En qué sentido? Que es muy común ver hoy en día, eh, colegas en el ámbito, ¿verdad? Que trabajan neurodinamia porque ven un ejercicio que moviliza el pie, moviliza la rodilla, estos estiramientos isquiotibiales, o sea, la neurodinamia. No, ese no es el concepto real de la neurodinamia. La neurodinamia va a parte de una valoración propia en donde hacemos una diferencia entre el tejido neural y el tejido musculoesquelético, ¿verdad? Y aplicamos el tratamiento de acuerdo a los diferentes síntomas o respuestas del organismo. Entonces, la neurodinamia tiene esos principios básicos que ahora los vamos a ver. Aparte de eso, es una técnica que como tal, ¿verdad? Igual que todas las otras técnicas, porque podríamos incluirlas dentro de la terapia manual ortopédica, este, se combinan. No es una técnica aislada, no vamos a tratar muchas veces el nervio periférico aislado, ¿verdad? Como toda lesión, como toda afectación, como toda enfermedad, vamos a tener una múltiple de sistemas y de tejidos afectados. Entonces eso es muy importante también verlo. No lo diferenciamos dentro de ya un plan de tratamiento fisioterapéutico, pero dentro de evaluación y de la conceptualización de la técnica, pues sí va a tener mucha diferencia con otros conceptos.
Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Rápido y muy interesante que a veces no le ponemos atención. Todo esto va a estar relacionado a lo que vamos a hacer después. Al final de esta presentación les voy a poner un video que me parece que ha sido los más acertados que yo he revisado eh, con respecto a las diferentes técnicas de valoración y de tratamiento. Y después otro video que habla de una enseñanza. Es un fisioterapeuta dando una enseñanza de ejercicios activos para el hogar del paciente, que eso es muy importante, ¿verdad? Esa parte, y para eso son los ejercicios activos, muchas veces para brindar esa enseñanza al paciente y que el proceso siga en la casa, ¿verdad? En el hogar. Vamos a ver esta parte de videos ahí, y los voy a ir explicando poco a poco, ¿verdad? Aplicando los términos que vamos a ver acá. Pero si nosotros no tomamos en cuenta o hacemos un repaso de diferentes aspectos importantes sobre el sistema nervioso, que en sí ya es complicado, ¿verdad? Es muy difícil muchas veces llegar a lo demás. Eh, Tenemos primero una médula espinal, ¿verdad? Una columna vertebral que está dividida en su componente cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxígeno, perdón. Desde su plexo cervical y dorsal superior, desde sus raíces cervicales y braquial superior, tenemos el plexo braquial, sumamente importante, con lo que tiene que ver la sensibilidad de aspectos motores y automáticos de los miembros superiores. Y a nivel lumbar tenemos el plexo lumbar, un plexo sacro y un plexo pudendo que es eh, a nivel más distal. Es muy importante, si podemos ver en la imagen de la derecha, estos dos círculos que yo desarrollé aquí, que es un engrosamiento que se da en las salidas de las raíces nerviosas que conforman el plexo, ya sea braquial o sea lumbar. Ese engrosamiento es porque ahí vamos a tener más cuerpos axonales y más desarrollo neural en médula para poder procesar toda esa información. Hay mayor engrosamiento en esas zonas. Vean cómo a nivel cérvico-dorsal superior se da un engrosamiento, disminuye porque tenemos raíces nerviosas que van a trabajar lo que son los dermatomas, una zona dorsal, un poco simple por decirlo de esa forma, y después su engrosamiento se desarrolla a nivel, otra vez a nivel del plexo lumbar, ¿verdad? Porque son zonas de procesamiento más importantes. Y a la izquierda tenemos un corte transversal, que es muy importante. Yo sé que es complicado a veces, pero es muy importante poco a poco ir desarrollando esa habilidad de que cuando estamos con un paciente y estamos desarrollando la clínica, ya sea en valoración o sea en tratamiento, eh, verlo desde el punto de vista de tractos. Los tractos del sistema de la médula son muy importantes. Recordemos que en un corte transversal vamos a tener una sustancia gris, que es esta aquí en el centro, con una proyección anterior ventral y otra posterior. Recuerden que la proyección anterior nos va a generar todo lo que son las funciones motoras y la posterior en funciones sensitivas. Pero eso no queda ahí, no es tan sencillo. Tenemos una sustancia gris que es interna, que está dividida por láminas, cada lámina con sus funciones, pero si nos vamos a nivel externo, tenemos los tractos, los famosos tractos. Muchos son vías aferentes, o sea, que van hacia el sistema central, o vías eferentes, que más bien ocupamos desarrollar o que el cerebro manda información a los miembros o al tronco, ¿verdad? Que participan en el control del cuerpo, ya sea sensitivo, motor, propioceptivo o de integración, desde el punto de vista también de equilibrio, vestibular, etcétera, ¿verdad? Recuerden que la médula espinal tiene un procesamiento más, poco primitivo con respecto al nivel central, que es el cerebro, ¿verdad? Tiene procesamientos más rápidos, está más mielinizado, inclusive se encuentran, otros sistemas que permiten de forma, rápida enviar la información al cerebro para que él actúe de igual forma. Hay diferentes tractos que son importantes que veamos, inclusive cuando estamos trabajando a nivel de lesión medular.
¿Por qué estamos viendo médula? Sí, también, si más que todo la neurodinamia está desarrollada en nervio periférico, no es así. Por medio de la neurodinamia podemos hacer movilización de la médula. Inclusive se habla que con la neurodinamia podemos hacer tensión o elongación de los pares craneales, del quinto nervio al doceavo. ¿Por qué? Porque están más cerca del puente, que es la conexión con la médula espinal. Entonces, sí hay pequeños estudios que hablan que inclusive esos nervios se pueden ver incluidos, por no decir beneficiados, porque no sabemos, pero sí se pueden ver eh, incluidos en la movilización neuromeningia de la médula. Entonces, por eso es importante, porque también la médula es un componente importante desde el punto de vista de motora neurona superior para trabajar todo lo que es el funcionamiento adecuado del nervio periférico. Hay fascículos que cuando nosotros los vemos, yo quise incluirles aquí un resumen, en realidad es un resumen que me parece bastante directo, ¿verdad? Cuando hablamos de neuroanatomía, neurofisiología, es increíble la cantidad de información y de palabras que a veces confunden y yo creo que estamos en un nivel ahora, ustedes están en un nivel en donde tenemos que ir aterrizando, que las cosas sean más clínicas, que sean más prácticas, para poder aprovecharlas cuando intervenimos con los pacientes. Entonces, por ejemplo, tenemos los fascículos cuneiformes y gráciles que están igual en la región posterior, encargados de la propiocepción y la discriminación táctil de los miembros, el corticoespinal lateral o el piramidal, que son fibras descendentes. Eso quiere decir que transmiten movimientos especializados desde la corteza, pasa por el cerebelo, hace la integración, la coordinación adecuada del movimiento y envía la información a los músculos. Ahí estamos hablando de un tracto deferente. Este tracto uroespinal que controla neuronas de los músculos flexores, el bulbo reticuloespinal o el espinal lateral, que es este que tenemos acá, el espinal, perdón, que me estorba aquí. Ajá, el espinal lateral, este de acá, ¿verdad? Es el que, son fibras descendentes que regulan las neuronas preganglionares autónomas, controlan postura y movimiento. Entonces, y aquí, etcétera, se los dejo para que lo tengan, ¿verdad? Que hagan un análisis de cada una de las fibras de los tractos con la imagen. Para mí, esta de Néter es una de las más gráficamente adecuadas para trabajarlos. Eh, Cuando tenemos un paciente con lesión medular, vamos a tener diferentes sintomatologías, diferentes signos o respuestas producto de la lesión de la médula y muchas veces y va a diferir de un paciente a otro. ¿Por qué? Porque sus tractos están afectados de una u otra forma. Entonces es importante que lo mantengamos en cuenta ahí. El tracto del control anterior del vestíbulo espinal, que son fibras descendentes que conducen movimientos reflejos, que controlan el tono postural, los movimientos de la cabeza. Muy sencillo, vestíbulo espinal, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la posición de la cabeza, dependiendo del estímulo que damos, que le brindemos, así controla algunos otros movimientos como el tono postural. Por ejemplo, en estos casos, muy interesante, fibras descendentes que conducen movimientos reflejos que controlan el tono, la postura y movimientos de la cabeza, algunos movimientos especializados en pacientes con neurotrauma. Cuando nosotros hacemos diferentes técnicas de estabilización cervical, logramos estimular este tracto y son pacientes que a nivel de tono, que está muy aumentado, logra disminuir, activamos el sistema parasimpático y nos ayuda a realizar otras actividades funcionales con el mismo. El espinocerebeloso anterior, que es todo lo que es propiocepción, control de movimiento más fino, ¿verdad? Muy importante cuando valoremos al paciente con lesión de nervio periférico, sabemos que a nivel de médula estamos estimulando el tracto espinotalámico espinoreticular, cómo está ese tracto, ¿verdad? Ya que nos conduce el dolor, temperatura y tacto. Entonces ya sabemos que el nervio periférico vamos a valorar, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a valorar estas áreas de la sensibilidad, lo cual corresponde al 60% de la neurona periférica y por medio del espinotalámico y el espino reticular vamos a lograr ese tipo
de estímulo, inclusive de valoración, ¿verdad? En el paciente. Recuerden que a nivel ya más proximal o más ascendente tenemos el tronco encefálico, que está dividido en tres áreas importantes, que es el bulbo raquídeo, que ese nos genera la conexión entre la médula y estructuras más superiores de integración más especializadas, ¿verdad? En ese caso, también tenemos que forman el suelo del cuarto ventrículo. Recuerden que los ventrículos están formados por estructuras a nivel cerebral, no es una estructura en sí, y contiene los núcleos o los procesamientos de los pares craneales 8, 9, 10, 11 y 12. Es lo que les decía ahora. Nosotros al hacer una movilización neuromeningia, perfectamente podemos estar estimulando esos pares craneales por su cercanía a la médula. Recuerde que es una zona también en donde hacemos la decusación piramidal, las fibras descendentes del cerebro se decusan en esta zona para controlar su lado contralateral. Protuberancia, después tenemos lo que es la protuberancia, que forma la cara rostral del cuarto ventrículo y por medio de los pedúnculos cerebelosos transmiten información, ¿verdad? Por ejemplo, la información descendente del control de movimientos específicos, en donde el cerebro los procesa. Una vez que los procesa, los hace más finos, los manda al segmento que se desea, ¿no? Y el mesencéfalo está entre ya lo que es la parte encefálica, ¿verdad? Y la protuberancia contiene los pares craneales del 2 y 4 y está relacionado mucho a los reflejos auditivos, visuales y bicupulares. Entonces es un repaso rápido, ¿verdad? Que manejamos, pero que sí tiene su influencia también en ese sentido. Las meninges las incluimos acá también porque es a partir de ellas que nosotros logramos controlar el movimiento, perdón, controlar la movilización, el deslizamiento del nervio por medio de ellas, perdón, de la médula por medio de ellas. En este caso, recuerden que tenemos tres estructuras de las meninges, tanto a nivel cerebral como medular, en donde tanto el cerebro como la médula en este caso se van a unir por medio de tejidos por medio de tejido conectivo, ¿verdad? Hacia estructuras más sólidas alrededor y nos permiten la estabilidad de la médula. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de médula ella se va a discurrir entre caudal y cefálico, puede tener ese movimiento con respecto a la flexión o extensión de la columna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con respecto a la flexión o extensión de columna, así se va a movilizar la médula. Está protegida y está estructuralmente estable por medio de las meninges y por eso es que no se va a lesionar, ¿verdad? Porque las meninges la están dando el sostén, la estabilidad, pero también le permiten esa discursión en el canal medular. Bueno, con respecto a los principios nervio periférico. Aquí es algo muy interesante que a veces no le ponemos atención cuando hacemos la carrera, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer aplicado a lo que es la neurodinamia, por eso se los puse con gráficas, es más fácil hacerlo con gráficas en este caso, ¿verdad? Entonces, el nervio periférico es una estructura compleja, no es en sí como si imaginamos solo el cordoncito y ya, que rodeaba melina, que las células de Schwann, no. Es una fibra que está enrollada, lo pueden ver en la pantalla donde dice aquí las tres fases del lado derecho de la presentación. Cada uno de esos filamentos es el nervio que va a estar, o la fibra mielinizada, que va a estar recubierta por un tejido que se llama el endoneuro. A la vez, ese endoneuro se forma en varios haces y forman el perineuro, que es un tejido que los va a unir entre todos. Vean que estamos haciendo como un cable de electricidad. Y después el perineuro se va a formar en varios tractos, por decirlo de la forma, cubiertas por el epineuro. Entonces, son tres estructuras que vamos a ver en el nervio periférico. Muy importantes. ¿Por qué?
porque tenemos que ver de ahora en adelante que el nervio no es en sí el tejido nervioso y punto. Estamos hablando de que hay el tejido nervioso con sus áreas mielínicas, con sus células de Schwann, que tiene sus cuerpos, que tiene sus dendritas, perfecto, pero ellas se forman varios de estos tejidos porque también el nervio es tejido vascular, es tejido adiposo y es tejido conectivo. ¿Está bien? Le estamos dando una estructura más compleja al nervio en este momento. Inclusive hay pocos estudios, pero que la sociedad científica los avala, a pesar de que son pocos, ¿verdad? Que el mismo nervio está inervado y de ahí se basa la neurodinamia. Porque la neurodinamia, estamos hablando de mejorar o disminuir la irritación mecánica del nervio. Ahora vamos a ver lo que es el dolor, los diferentes tipos de dolores, ¿verdad? Y por eso es importante comprender esta parte para poder comprender lo que viene. Entonces, tenemos un sistema vascular, el nervio tiene un sistema vascular. Vean aquí el ejemplo en la diapositiva al lado izquierdo abajo, en donde inclusive tiene un sistema vascular extrínseco e intrínseco e inerva todas las tres estructuras del nervio, tanto el endoneuro, perineuro como el epineuro, ¿verdad? Si el nervio no tiene este sistema vascular, pues cómo va a llevar el proceso de regeneración, que muchas veces lo tenemos, el proceso de disminución de la inflamación en un traumatismo. Entonces es lógico que haya un sistema vascular que inerva el nervio y que lo nutre o le permite la homeostasis del mismo. Por otro lado, aparte de los vasos del sistema vascular, tenemos un sistema conectivo y un sistema adiposo. El sistema conectivo nos permite darle estructura y estabilidad al nervio, independientemente de donde está. Llamémosle mediano, radial, etcétera. En todo su recorrido hay tejido conectivo, porque él es el que sostiene la neurona y le da estabilidad en los movimientos activos, en los movimientos de estiramiento, en las correcciones posturales, etcétera. En cualquier movimiento, el nervio tiene que estar protegido porque la fibra nerviosa es muy delicada. Entonces, el tejido conectivo viene a darle estabilidad. Pero dentro de su estabilidad tenemos un tejido adiposo que le permite darle flexibilidad a ese nervio. Entonces, vean lo importante y cómo se va complicando esto para poder entender la neurodinámica. Vamos a ver, por otro lado, es importante eh, saber que en cuanto a tejido conectivo, los nervios periféricos va a haber mayor tejido conectivo en las uniones articulares. Claro, porque es donde hay mayor roce, mayor movimiento. Y también hay otra propiedad que tenemos, que vamos a verla desde ya, que es la viscoelasticidad. La neurona tiene capacidad viscoelástica, ella tiene capacidad de elongarse y de contraerse de acuerdo a sus estructuras externas. Si yo estoy elongando mi codo y mi muñeca, estoy aumentando la capacidad viscoelástica de tensión del nervio mediano. ¿Ok? Vamos incluyéndolo de esa forma. Entonces, tiene esa capacidad, ¿verdad? Tiene capacidad de compresión también, ahora lo vamos a ver. Entonces vean que el nervio desde ese punto de vista nos da un margen para entender cómo se moviliza o cómo trabaja. Y como les decía ahora, el nervio tiene su inervación. ¿Por qué? Porque tiene que sentir si en algún momento hay una compresión severa y empieza a generar una irritación y da toda esa cascada de alteraciones sensitivas que se pueden dar a nivel nervioso, ¿verdad? Entonces, él necesita esa inervación como autoprotección en todos sus recorridos, en toda su estructura. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, de forma el resumen de esto, porque me parece que es una de las cosas más importantes para poder comprender la neurodinamia, ¿verdad? De que tiene un sistema vascular, conectivo, adiposo, ¿verdad? Y que tiene una capacidad viscoelástica que le permite tener una propiedad más cambiante.
Vamos a ver, vamos a ir un poquito más rápido. Ya vamos en realidad aterrizando en el tema. Y algo que me encanta mucho, que es la biomecánica. Hay una biomecánica del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Que en realidad, pues ojalá hubiera más información. Sí la hay, pero a veces cuesta más incluir en ella. Tenemos que comprender, ya que tenemos la parte anatómica y fisiológica del sistema nervioso a rasgos, en realidad esto es un tema muy profundo. Cada aspecto que les acaba de dar se nos puede llevar días, ¿verdad? Para poder llegar a comprender en su totalidad. Dentro de los aspectos biomecánicos podemos hablar que el sistema nervioso se ve sometido a diferentes tipos de tensiones y cargas, que es lo que les decía. No es que el nervio está ahí y ya, y listo, pero muy pocas veces nos hemos imaginado qué pasa con ese tejido cuando hacemos una flexoextensión de miembro superior, cuando hacemos una carga de bíceps, etcétera, cuando hacemos una sentadilla con peso, etcétera. ¿Qué está pasando con nuestro sistema nervioso? ¿Está ahí quedito? No, le tienen que participar y tiene que discurrir y trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también va a estar sometido a tensiones y cargas determinadas por las dos posturas y el movimiento del aparato locomotor, que son las tensiones y las cargas internas, pero también puede estar sometido, y ahora lo vamos a ver, a cargas externas, compresiones, tensiones severas que pueden afectar en su sistema, pero que también él tiene la capacidad de compensar eso. O sea, en todo se pensó cuando se creó el cuerpo humano, en todo se pensó, ¿verdad? Entonces, dentro de esas cargas o de esos diferentes tipos de tensiones, tenemos las fuerzas tensiles, las fuerzas de compresión. Las fuerzas tensiles es cuando hacemos una tracción de un segmento, el nervio se va a ver tenso. Entonces, vamos a ver, perdón, que me adelanto un poquito, ahorita lo veo. Sí. Cuando hacemos fuerzas de compresión, típico túnel carpal, los flexores del carpo van a presionar en el mediano, ¿verdad? Y genera una fuerza de compresión, ¿verdad? O el síndrome del borracho, ¿verdad? Que es la persona que se duerme sobre su brazo durante muchas horas y ahora vamos a ver cómo el tiempo y la presión influye de una u otra forma en el sistema nervioso central, periférico, perdón, y la compresión puede llegar a inclusive hasta dañar el nervio, ¿verdad? El cizallamiento, en donde otras estructuras están trabajando con el nervio periférico. Si yo hago una extensión de muñeca, una flexión de muñeca, tenemos contracción o relajación de los músculos, ya sean agonistas o antagonistas, y sus nervios periféricos que están subyacentes están siendo movimientos de cizallamiento con los tejidos, ¿verdad? Los acodamientos, que son movimientos un poco más desde su plano transversal, y las torsiones. Movimientos de supinación, pronación son movimientos de torsión en donde el tejido nervioso también se ve implicado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos esa capacidad viscoelástica que les decía que, que le permite al nervio poder soportar muchas veces, ya sea el movimiento fisiológico normal del cuerpo, ¿verdad? O con cargas o con movimientos más extremos. También nos habla de que tiene una capacidad de tensión. Esta viscoelasticidad va a permitir de que el nervio llegue a cierta tensión. Y la capacidad de expulsión es que los nervios periféricos no son un cable tenso o que está alargado en sí. Aparte de su estructura, que ya vimos que tiene su sostén, ellos están discurridos por el cuerpo en formas ondulantes, ¿verdad? Como de esta forma, van haciendo esta forma durante el recorrido. Entonces, cuando hay un movimiento de extensión y que se genera la extensión del nervio, ellos lo que hacen primero es utilizar esa capacidad de elongar. Y después de eso viene la capacidad del tejido conectivo y del tejido adiposo, y por último la capacidad viscoelástica, hasta que llegas a una tensión máxima en donde vamos a tener una lesión completa del nervio. Aquí explicamos un poquito de eso. Vean que también pasa en la médula. Es muy interesante. Ahorita les voy a dar ejemplo de las escoliosis, que para mí es uno de los más interesantes. La longitud del canal raquídeo se modifica de acuerdo a los movimientos de flexoextensión. Entonces, generalmente, cuando hacemos un movimiento de flexión,
aumenta el canal raquídeo, ¿verdad? Aumenta el espacio. Entonces tenemos la médula y tenemos el canal raquídeo, ¿verdad? Y cuando hacemos un movimiento de flexión, la médula espinal se enlonga y al hacerse la elongación a nivel del corte transversal disminuye. Entonces por eso aumenta el espacio del canal medular. Igual estamos con los nervios periféricos. Cuando llegamos a hacer una tensión, una de sus capacidades estructurales es que a nivel transversal, un corte transversal, el nervio disminuye su espesor, ¿verdad? Por lo tanto, va a haber aumento de la presión intraneural, que hay presión dentro del nervio, una presión, ¿verdad? Vamos a generar una vasoconstricción de los nervios porque hay presión, una disminución a nivel transversal. Entonces, esa es cómo se comporta la médula espinal y los nervios periféricos ante esa capacidad de tensión o de elongación que se da. Y cuando hacemos movimientos de extensión de la médula, pues más bien se ensancha, ¿verdad? Y disminuye el espacio del canal medular. Se ensancha la médula y disminuye el canal. Cuando hacemos una inclinación lateral, pues el lado de la convexidad va a haber mayor tensión que el lado de la concavidad, ¿verdad? Va a haber mayor tensión del tejido y por ende va, va a haber también disminución del espacio de ese lado. Y las meninges, como son estructuralmente de sostén para la médula, ellas se adaptan a la capacidad de la médula. Les quería dar el ejemplo de la escoliosis. Por ejemplo, las escoliosis generalmente para poder mantenerse en su eje medial necesitan hacer rotación vertebral, especialmente en las escoliosis de grados muy grandes, 30, 40 grados, ¿verdad? Al hacer en la médula tiene una capacidad de adaptarse para que el paciente, la persona no pierda el equilibrio. Pero muchas veces esa capacidad de desviación y de compensación tiene que estar asociada con rotación de la vértebra. La vértebra rota para poder generar esa compensación. Los estudios dicen que esa capacidad de rotación vertebral para compensar la postura y para proteger la médula es a nivel central. Las vértebras rotan para poder darle más capacidad de elongación a la médula y poder permitir una capacidad funcional adecuada, o sea, que no haya daño medular. Solo en escoliosis muy grandes, generalmente las paralíticas muy fuertes de más de 50, 60 grados, pues ahí sí se ve compromiso medular, ¿verdad? Pero vea cómo el sistema nervioso tiene la capacidad de protegerse desde un punto de vista reflejo funcional, ¿verdad? Eso es muy importante que se tome en cuenta. Y seguimos con lo que es la deformación rápida de la viscosidad. Entonces, la viscosidad va a ser o va a permitir su cambio de acuerdo a la velocidad de la deformación. Entonces, por ejemplo, si tenemos una deformación rápida, la viscosidad disminuye. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos una tensión rápida del nervio periférico, la viscosidad no va a ceder, se va a mantener rígido, ¿verdad? Y eso como un efecto de protección. Pero si la deformación es lenta, si la deformación lenta se mantiene en tiempo prolongado, la viscosidad va cediendo. ¿Ven? Entonces, no es lo mismo un nervio periférico en donde hacemos una tensión rápida que de forma refleja va a haber una tensión, va a disminuir la viscosidad, ¿verdad? A que si tenemos una elongación prolongada durante varias horas, varios tiempos, ¿verdad? Eso va a hacer que el nervio poco a poco vaya cediendo y la viscosidad más bien aumente. Aquí hay unos datos generales muy interesantes. La médula puede formarse en un 10% debido a la baja viscosidad del cordón medular y su capacidad de despliegue de tejido neural. La deformación no es homogénea, eso es otra cosa. Entonces vamos a verlo. Ok, me voy a devolver para explicarles esa parte. Cuando hacemos una elongación o tensión del nervio periférico, o en este caso lo vamos a hacer con la médula, vean acá, ¿verdad? Si yo hago una tensión hacia cranial y una tensión hacia caudal,
No quiere decir que la médula va a ceder hacia craneal o hacia caudal como un elástico. No, ella no tiene esa capacidad. Ella va a ceder su parte craneal hacia caudal y su parte caudal hacia craneal. La dirección de elasticidad no es en dirección a los segmentos donde estamos ejerciendo la fuerza, sino es contrario. Eso es una capacidad de protección. Igual con el nervio, se los voy a adelantar, nervio mediano. En esta posición que yo tengo, mi nervio mediano está tenso, pero no está generando una tracción hacia allá, hacia la mano, y una tracción hacia proximal. El nervio mediano está ahorita haciendo una tensión hacia el codo, en brazo de proximal hacia codo y en antebrazo de mano hacia codo. Así es como se generan las tensiones en el sistema nervioso. ¿Bien? Los nervios se movilizan de acuerdo al movimiento de las estructuras musculoesqueléticas, como decíamos ahora, obvio, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer este movimiento, pues estamos en nuestro plexo braquial, ¿verdad? Desde su proximidad a su zona distal, pues está generando la misma movilidad, ¿verdad? Los troncos nerviosos se deforman y deslizan con los tejidos circundantes. Y vamos a devolvernos para ver este punto 2, que qué es lo que pasa cuando hay una distensión o una tensión del sistema nervioso a nivel de la estructura propiamente del nervio. Ya vimos que su distensión no es hacia las cargas, sino contrarias para protección, pero también vamos a ceder de diferente forma. Inicialmente, cuando hacemos la distensión, ya les dije que las ondulaciones van a ceder primero y se va a tensar el nervio. Posteriormente empieza el trabajo del epineuro, que es donde hay mayor tejido conectivo para proteger la fibra nerviosa más interna. Cuando ya él cede, sigue estabilizando el perineuro. Y por último, cuando ya él cede, estimula el endoneuro. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos una carga ténsil en el nervio periférico, primero se va a tensar las ondulaciones, posteriormente el epineuro, que es la capa más externa, después el perineuro y por último el endoneuro. Es muy importante que lo tomen porque ya cuando hagan ustedes, cuando más adelante apliquen las técnicas y ustedes ya lleven el curso y se capaciten en esto, se den cuenta que en realidad, o cuando hagan cualquier actividad, cualquier movimiento, se están dando cuenta que a nivel de nervio periférico, el nervio está generando cargas ténsiles de diferentes formas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Verdad? Obvio que tenemos lesiones con fibrosis que posiblemente va a dar una restricción. Entonces ya sabemos que muchas veces una lesión con fibrosada, que ha tejido fibrosado y que en realidad tenemos clínica neurálgica, posiblemente hay una restricción ahí y no esté cediendo en realidad el nervio como tiene que ser, posiblemente desde el punto de vista de las ondulaciones, ¿verdad? Que es lo más principal que se puede ver. Entonces, sí, si ya ustedes tienen ese concepto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay movilidad en nuestros miembros superiores y inferiores con respecto, y médula, con respecto a los movimientos convencionales? Eso es el punto 2 que me parece que es muy importante que lo manejen. Y aquí tenemos ya información más científica, ¿verdad? Que clínicamente a veces, pues no, porque no vamos a llegar a cargas excesivas con el paciente. Se habla de que el límite elástico de formación es del 20% y el colapso es del 25 al 30% de la capacidad de tensión del nervio. El tipo de deformidad es en proporción al tiempo de duración, que eso es lo que les decía, ¿verdad? El tiempo de duración de la carga tiene mucho que ver. No es lo mismo por la capacidad viscoelástica del tejido nervioso. Entonces, por ejemplo, una distensión del 6% mantenida durante una hora genera una disminución de la resistencia del 57%. ¿Qué quiere decir esto? Que cargas leves, pero mantenidas durante mucho tiempo, va a generar mayor lesión, ¿verdad? Que cargas fuertes durante poco tiempo. Por ejemplo, el famoso túnel carpal. Muchos pacientes hacen la consulta
porque tienen su sintomatología, parestesias, ardor, diferentes alteraciones sensitivas, ¿verdad? Hacen una electromiografía, que la electromiografía lo que mide la función del nervio, no su capacidad estructural, ni si hay irritación o no en la zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por irritación nerviosa, irritación mecánica, que es un concepto que vamos a ver ahora, por irritación mecánica, el nervio puede verse afectado porque tiene una inervación propia en donde está diciendo aquí unos tendones me están comprimiendo, hay una zona de compresión, ¿verdad? Pero eso no implica que la función esté afectada, ¿verdad? Entonces, muchas veces se descarta el hecho de un túnel carpal simplemente porque se hizo una electromiografía y salió bien. Su función está preservada en la electromiografía, pero eso no quiere decir que tenemos cambios físicos o mecánicos irritativos en la zona que nos están produciendo un problema y que a largo plazo, si esa carga se mantiene, aunque sea menor, pero en tiempo prolongado, semanas, meses, años, eso va a generar mayor lesión, ¿verdad? Entonces, prácticamente el cuerpo nos está diciendo que estamos desarrollando una compresión. Entonces es importante esa diferencia clínica, por darles un ejemplo con respecto a lo que son cargas y tiempos de duración. Ahora, les he hablado mucho de la tensión, les he hablado mucho de la capacidad de tensión y de compresión del nervio, pero cuando hacemos neurodinamia, no hacemos, no es para, la neurodinamia no es estiramiento del nervio, ni lo que vamos a lograr es que el nervio está encogido y lo vamos a estirar, como lo podría decir mucha gente, ¿verdad? En realidad la neurodinamia lo que viene a hacer es que por medio de la estimulación mecánica, la movilización del nervio, vamos a mejorar la función del mismo. ¿Está bien? Entonces es muy importante eso. Neurodinamia no es como un estiramiento de nervios, no. Es movilizaciones o tensiones que podemos hacer que nos permiten de forma refleja mejorar la función del nervio y por ende muchas veces disminuir la sintomatología. Entonces que les quede muy claro eso. Y hay estudios que en cuanto a neurodinamia, cuando hay mucha alteración de la función, no se ve tan efectiva. Se ve más efectiva cuando vemos trastornos de dolores sensitivos, ¿verdad? Entonces tiene más efectividad ahí. Vamos a ver diferentes efectos que se pueden dar en el nervio, biomecánicamente hablando. El efecto de tensión, que genera una disminución del área de la sección transversal del nervio, ya les expliqué eso. La presión que genera la reducción del área transversal contribuye a las propiedades mecánicas del nervio. Aumenta la tensión más allá del 6%, influye negativamente en los tejidos conectivos vascular y axonal. O sea, ya con un 6% de aumento de la tensión, vamos a tener afectación en los diferentes sistemas que intervienen en el funcionamiento del nervio. Y el efecto de compresión puede inducir síntomas como entumecimiento, dolor, debilidad muscular, presiones. Esos son ejemplos meramente científicos, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan una idea, presiones de no tanto clínicos, presiones de 32 miligramos de mercurio generan alteraciones de la función nerviosa y con presiones de 80 generan limitación del flujo. Son estudios que se han hecho. Eh, Después el factor tiempo es muy importante. 2 horas de compresión pueden recuperar la función. Con esas presiones a 2 horas después de evitar la compresión se puede generar una recuperación de las funciones, ¿verdad? Pero ya presiones mucho mayores, estamos hablando de 200 o 400 millones de mercurio, genera lesión estructural del nervio, ¿verdad? Por supuesto que el nervio dentro de sus tejidos, por eso es que el sistema nervioso está más profundo en los segmentos y en el tronco, ¿verdad? Y protegidos, porque van a haber estructuras como las tensiones musculares, etcétera, tensiones articulares que muchas veces lo que hacen es generar, proteger el nervio, ¿verdad? Para que no lleguen a esa afectación. Después tenemos el movimiento de excursión. Estos son gráficos que les queda un poco más claro cómo es que se moviliza el nervio cuando hacemos una flexoextensión de codo, una flexoextensión de muñeca. Tenemos movimientos de excursión transversal, como es este de aquí arriba a la derecha, en donde hay un desplazamiento transversal del nervio en una movilización, un movimiento articular. Después tenemos las excursiones convergentes, que es lo que les decía, por ejemplo, el codo, ¿verdad? El nervio se va a desplazar en forma longitudinal,
pero hacia la articulación, no hacia su componente distal o proximal. Y tenemos, por ejemplo, lo que es la excursión longitudinal, que es por lo que vamos a ver ahora, lo que se llaman los famosas técnicas de deslizamiento en neurodinamia, que por ejemplo, vayan haciendo la idea, mi plexo braquial se moviliza con el movimiento de la cabeza y va a influir a nivel de miembro superior. Vean que si yo hago esto, les decía que hay tensión del nervio mediano, o sea, está tenso. Pero si yo le agrego este componente, estoy haciendo que el plexo braquial se discurra hacia distal. Estoy generando menos tensión. ¿Ven? Pero si hago este movimiento y el movimiento de cabeza al lado contrario, ya el movimiento longitudinal no es hacia distal, es hacia proximal. Entonces yo aquí estoy movilizando mi nervio mediano, ¿verdad? Longitudinalmente. Viene para acá, viene para allá. Proximal y distal. Movilizando cabeza, el plexo braquial, que es su porción proximal, y movilizando la mano, que es su porción distal. Esto es un movimiento de excursión longitudinal. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo el codo acá y hago la extensión, el movimiento convergente se está realizando al estirar el nervio mediano, porción proximal hacia codo y porción distal hacia codo. Eso es un movimiento convergente, ¿verdad? Y muchas veces esos movimientos transversales están asociados a movimientos como pronosupinación, etcétera, ¿verdad? Todo depende del nervio que estemos movilizando. Espero que les haya quedado claro esta parte para poder seguir con lo demás. Si ustedes me dicen que tengo que acortar, yo creo que sí voy a tener que acordar, qué lástima, me avisan, ¿está bien? Ahí hacemos algo. Razonamiento clínico, lo general, tenemos que tener en cuenta al fisioterapeuta con su conocimiento, metacognición y cognición. ¿Qué quiere decir eso? Que la efectividad del terapeuta, y esto es la responsabilidad que tenemos con el paciente, la efectividad de la terapia, una tercera parte está basada en el conocimiento que tiene el terapeuta físico con respecto a la lesión, a la patología y la forma de tratamiento. La metacognición, su experiencia, situaciones anteriores parecidas en donde les ha permitido poder analizar qué situaciones, qué técnicas, qué conceptos o qué forma de tratamiento puede ayudar al paciente, ¿verdad? Y la cognición, que es el conocimiento en sí de la patología. ¿Está bien? Entonces es muy importante. El paciente, si el paciente no colabora, estamos mal. Siempre lo he dicho, ya sea de forma voluntaria, que por sus creencias, su forma de ser, su vida, sus experiencias de vida, no creen en la terapia, no quieren recuperarse, tienen ganancias secundarias, que porque mi esposa está más cerca, porque mis hijos me van a ver, entonces a mí me sirve estar enfermo, etcétera, ¿verdad? O desde el punto de vista de alteración cognitiva, que el paciente no está conectado con el medio, no entiende lo que le decimos, de cierta forma también se debe ver afectado la beneficio del paciente. Y el entorno, condición socioeconómica, social, ambiental, etcétera, ¿verdad? Todo eso va a afectar la, los procesos de rehabilitación. Aquí hay un sistema de categorización de Jones que me parece muy acertado porque yo siempre les digo a ustedes, los que están conmigo en práctica, ¿verdad? Que es que tenemos que agarrar diferentes áreas del proceso de rehabilitación del paciente y poderlos unir y generar un buen proceso de rehabilitación. No es fácil, no es fácil, ¿verdad? Y se basa mucho en el modelo anterior también que les acabo de decir. Pero son aspectos que tenemos que tomar en cuenta, no llegar, valorar y ver la parte física funcional del paciente y punto. No, tenemos varias situaciones ahí que tenemos que tomar en cuenta. La limitación funcional o la discapacidad, los mecanismos fisiopatológicos del dolor y el tejido, ¿verdad? ¿Qué me está generando ese dolor? ¿De qué forma? ¿Qué tipo de dolor es? Ahora lo vamos a ver. Los trastornos físicos y psicosociales y sus fuentes asociadas tienen mucho que ver. Neurodinamia trabaja mucho el dolor y ahora vamos a ver cómo la centralización del dolor, la concepción que tiene el paciente del dolor, sus experiencias con respecto al dolor, nos va a afectar o no el proceso de rehabilitación, ¿verdad? O sea, es complicado, es complicado. Los factores contribuyentes a la lesión, precauciones y contraindicaciones a la exploración del tratamiento. A veces no podemos explorar como nos dicen los libros, como nos dicen la literatura,
tenemos que explorar de acuerdo a la capacidad, la necesidad y la situación que tenga el paciente, igual con el tratamiento. ¿Qué enfoque le vamos a dar? Tenemos que priorizar objetivos, eso es muy importante, priorizar objetivos. Y un objetivo nos lleva a otro, nos lleva a otro. También a veces podemos, dentro de un objetivo, estar interviniendo en otros adyacentes, pero es muy importante eso, ¿verdad? Estructurar, preguntarle al paciente, ¿qué quiere mejorar? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cuál es su finalidad de esta terapia? ¿A qué viene? No, yo vengo porque si no me regañan en mi casa, ¿verdad? O no, es que yo quiero mejorar, yo tejía y ya no puedo, yo quiero volver a tejer. Ok, vamos a ver cómo llegamos a encontrar ese objetivo. Es muy importante eso, ¿verdad? Ver qué quiere el paciente, que nosotros le orientemos. Muchas veces sí, como profesionales tenemos que decir, no, tenemos que lograr esto para que logres esto, o esto no va a ser posible, que es cuando llegamos al pronóstico. Esto no es para usted. Hay una lesión X, Y y Z que necesitamos manejar de esta forma y no podemos llegar muchas veces a lo que quiere el paciente, pero sí mejorar mucho su condición. Igual ya sabemos que tiene que haber una anamnesis muy detallada con sus antecedentes, que nos cuenten su historia. Una buena valoración fisioterapéutica bien detallada es tratamiento efectivo. ¿Está bien? Tenemos que partir de eso. Exploración física, valoración funcional. Muchas veces las alteraciones posturales o funcionales es irritación mecánica del sistema nervioso que compensamos. Entonces tenemos que ver qué está pasando. De forma general, tenemos que valorar dolor en sus dolor es tan amplio, es tan complicado, ¿verdad? Que tenemos que verlo en sus diferentes áreas, causas, qué causó el dolor, la evolución, cómo se ha comportado, provocación, qué lo provoca, qué lo disminuye, cómo es la sensación del dolor, dónde está localizado, qué intensidad dependiendo de diferentes actividades y cómo están sus componentes emocionales con respecto al dolor, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos un dolor centralizado, vemos causas emocionales severas que no nos van a permitir controlar el dolor, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo más integral para poder abordar eso, ¿verdad? Vean cómo algo físico, biológico puede generar ese comportamiento ya más, metanalítico, ¿verdad? Más de emociones, más de sensaciones, no físicas, ¿verdad? Sino de su cognición. La sensibilidad, 60% del nervio es vibración, temperatura, tacto y nocicepción. Vibración, un diapasón, ¿verdad? Se lo ponemos en ciertas zonas. Temperatura, una moneda la calentamos, ¿qué sentís? O si tenemos la opción de colocar algo frío, caliente y discernir perfecto. El tacto y la nocicepción, la famosa aguja del martillo de reflejos, ¿verdad? Y tenemos que muchas veces ver su comportamiento, su asociación con dermatomas, inervaciones de plexo, etcétera, ¿verdad? Tenemos que valorar pares craneales. ¿Por qué pares craneales? Obvio, porque si tenemos una alteración a nivel central, alguno de esos pares vemos que está alterado, pues ya tenemos que ver que la lesión no es periférica, no es de neurona motora inferior, sino de neurona motora superior, ¿verdad? Aunque muchas veces, ahora se los voy a explicar, el dolor y las alteraciones sensitivas no tienen un patrón específico con respecto a dermatomas o inervación de plexos, ¿verdad? Reflejos sociotendinosos, si están aumentados, si están disminuidos, también tenemos que ver eso, ¿verdad? Si está relacionado a la lesión de periférica, asociación con zonas de compresión, es muy importante. Tenemos que saber cuáles son zonas de compresión. Ya vimos nervio mediano, la compresión a nivel de pectoral menor, ¿verdad? Esto es muy importante, con compresión a pectoral mayor y menor, lo que es el plexo braquial. Palpación del sistema nervioso periférico. Hay ciertas zonas de nervios que podemos palpar y ver si están irritadas. El paciente va a tener aumento de la sintomatología y postura de compensaciones irritantes. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de nervio tenemos que tener diferentes definiciones de qué tipo de dolor posiblemente tenga el paciente. El famoso neuropático, que es un tema aparte, un tema amplio, demasiado grande, en donde se habla de que está muy relacionado a la distribución cuando hay una lesión en plexo o braquial,
lumbar, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hay lesión en plexo, la sintomatología va de acuerdo a su inervación, ¿verdad? No así ya en afectaciones ya de raíz nerviosa que puede ser un poco más disperso, más difícil, ¿verdad? Afectación de su función se puede dar ahí. El dolor troncular es el que generalmente vemos cuando aplicamos la neurodinamia, que es esa irritación mecánica en ciertas zonas, en ciertos segmentos, que está generando dolor por medio de la afectación del sistema nervioso periférico. Entonces, es un sistema nervioso periférico que en alguna lesión, ya sea un esguince de tobillo, una esguince en un trauma en mano, etcétera, ¿verdad? Me está generando un dolor muchas veces que está relacionado, ¿verdad? A la parte sensitiva que tenemos que valorar. Si en realidad hay una irritación ahí nerviosa, o algún tipo de alteración y tenemos que tratarla por medio de la neurodinamia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Asociada a irritación mecánica del tronco nervioso por una lesión musculoesquelética, que es principalmente la mayor parte de la efectividad de la neurodinamia. Y la famosa sensibilización central, que es una mala adaptación del sistema somatosensorial, en donde hay una desregulación del sistema de respuesta al estrés y factores cognitivos conductuales, ¿verdad? Entonces, la persona no sabe manejar emocionalmente el dolor, ¿verdad? Inclusive hay estudios de centralización del dolor, ¿verdad? Aquí no hay, pero su sistema central ya lo adaptó, ¿verdad? Y ya eso es complicado y eso es otro tema. Cuando hablamos de la valoración según neurodinamia, hablamos de las pruebas de provocación neural. ¿A qué se refiere eso? Muy importante, que es como la base. Se modifica el grado de estrés mecánico del nervio a solicitar movimientos pasivos o activos del usuario. Entonces, por ejemplo, cada nervio, como les decía al principio, tiene una forma tiene una prueba de provocación neural. Inclusive el nervio mediano tiene cuatro. Tiene cuatro formas de provocar su irritación para ver si está afectado o no, ¿verdad? Ya eso es más específico, ya eso es más práctico, ya eso es más de aplicación que no lo vamos a poder ver acá hoy, ¿verdad? Pero tal vez el video nos dé chance. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que por medio de una movilización pasiva, nosotros colocamos al paciente en una posición específica, hacemos, por ejemplo, nervio mediano, rotación externa, en supino, rotación externa, deprimimos el plexo braquial, eh, una supinación con una extensión de codo y de muñeca. ¿Está bien? Y vemos si hay algún tipo de provocación. O le decimos al paciente que haga esto, o que haga esto, cubital, o que haga esto, perdón, esto, radial, ¿verdad? Y vemos a ver si provoca. Muchas de las técnicas de provocación y el posicionamiento van a estar asociadas al tratamiento, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que de acuerdo a ciertas pruebas provocamos a ver si hay sintomatología. Vea que les estoy diciendo sintomatología, no dolor, ¿verdad? Y hay una relación de estas pruebas de provocación neural, hay una relación que se llama dinámica entre continente y contenido. Obvio que si yo hago esto, no estoy estirando solo el nervio mediano, estoy estirando los flexores de muñeca, estoy estirando los flexores de codo, ¿me entienden? Entonces también van a haber estructuras subyacentes que se van a ver afectadas, pero la particularidad de la neurodinamia es que podemos diferenciar, y así se llama, diferenciación, entre si hay una irritación o si hay una afectación del nervio periférico con respecto a las demás estructuras, que eso lo vamos a ver ahora en el video. Hay posibilidad de generar tensión mecánica selectiva neuronal a pesar de tensión en otros sistemas. Entonces, como les decía ahora, puede haber tensión muscular y usted dice, yay, profe, pero ¿y cómo no le va a doler si tiene extensión hay tensión de los flexores y por ende pueden irritar? Sí, posiblemente, ¿verdad? Pero tenemos que ver si se está dando esa irritación o no, o si es meramente tendinoso o muscular. Por eso es muy importante valorar los otros sistemas, el sistema muscular, el sistema articular, la funcionalidad, la postura, etcétera, para ver si también están causando una alteración. ¿Me entienden eso? Podemos hacer la diferenciación, pero eso no quiere decir que me esté afectando solo el sistema nervioso periférico, sino que también otras estructuras se ven afectadas y lo están afectando a él. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante. Bueno,
Dentro de los objetivos, hay varios objetivos, ahí se los dejo, para lograr la función mecanosensitiva del tejido nervioso, eh, la parte mecánica del tejido nervioso, asociar respuestas y síntomas entre tejido musculoesquelético diferenciado a sistema nervioso, la calidad de la respuesta muscular y otros hallazgos que se puedan dar. ¿Qué es lo que pasa? Me pasé las secuencias, ahorita se las doy. La respuesta que nosotros queremos con estas pruebas de provocación neural no es solo dolor. Ahí lo dice en el cuadro rojo. Ni se califica como negativo o positivo. El famoso LASEGE, nervio ciático, positivo o negativo. A veces ni siquiera los grados de flexión de cadera estamos valorando para decir a tantos grados hay cierta irritación, ¿verdad? Y si hay dolor o no. Nada más. Eso es lo que vemos en la SEGE. Pero tenemos que ir un poquito más allá, porque podemos encontrar estas cuatro cosas cuando hacemos las pruebas de provocación neural, perdón. Dolor, básico, ya lo vemos. Resistencia, podemos estar haciendo la provocación del nervio mediano y ver cómo muchas veces a nivel muscular hay una respuesta de querer flexionar y eso puede deberse a una lesión del nervio periférico. Otra forma es las respuestas simétricas. Si en realidad hicimos una clínica y vemos una afectación mayor de este segmento, tenemos que valorar al otro y poder comparar las respuestas, cómo se están dando. Y también están las respuestas de diferenciación estructural. Por ejemplo, ¿qué quiere decir respuestas de diferenciación estructural? Yo aquí estoy provocando la tensión del nervio mediano. Estoy haciendo extensión de codo, una extensión de muñeca. Si yo llevo mi cabeza al lado contrario, estoy generando mayor tensión del mediano a nivel proximal. Por ende, puedo ver aumento de la sintomatología de esos cuatro aspectos que acabamos de ver. Pero si yo llevo mi cabeza, no hago tanta tensión de mi plexo braquial, puedo ver disminución de la sintomatología. A eso se refiere respuesta a diferenciación estructural, ¿verdad? Entonces, aquí estoy haciendo tensión muscular, como les dije ahora, pero mi diferenciación, lo que me va a diferir entre un sistema musculoesquelético y el nervio periférico es el componente braquial en este caso en específico, porque como les dije, cada nervio es por separado, ¿está bien? Entonces aquí estoy haciendo la diferencia. Aquí es donde yo veo, ¿verdad? Si en realidad hay afectación o no distal. Pero yo quiero saber si a nivel de plexo braquial, porque yo puedo hacer esto y posiblemente un aumento de la tensión del trapecio o de musculatura del cuello pues, puede estar generando la tensión. Entonces, ¿qué hago? Mi diferenciación no va a ser la cabeza, va a ser la mano. Entonces yo pongo al paciente acá, le hago una tensión, uy, sí, hay dolor. Por ejemplo, ¿qué es lo más común? Y hago una flexión de muñeca, ya estoy disminuyendo la tensión a nivel distal y disminuye. Pero mi cuello sigue en extensión, los músculos que yo creí que estaban generando ese dolor. ¿Verdad? Espero que les haya quedado claro y si no, perdón, yo estoy por en 15 minutos podríamos ir terminando. 17, perdón chicos. Ok, ya casi terminamos, sí. Ya vamos. Es un tema complejo, ¿verdad? Y lo hice bien resumido. Después tenemos la movilización neuromeningia, ¿verdad? Que son, previamente tenemos que valorar los tejidos no neurales, como les decía ahora, y si estos causan zonas de compresión o irritación mecánica en el tejido neural. Posteriormente, diferenciar si hay carga ténsil en el tejido nervioso, se puede presentar la combinación o se puede presentar la combinación del anterior. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener en la movilización neuromeningia las técnicas de carga ténsil y las técnicas de movilización con deslizamiento. Ya pasamos la valoración y estamos en tratamiento. Entonces, ya les dije, por eso es importante saber cómo discurren los nervios, su biomecánica. Técnicas de carga ténsil. Muchas veces el paciente en supino lo tengo en esta posición y genero esta tensión. Aquí estoy tensando nervio mediano. Es más irritativo,
y no se utiliza en casos iniciales o en casos muy agudos. ¿Por qué? Porque estamos generando una tensión del nervio mediano. Queremos generar más tensión, depresión del hombro, más estiramiento del plexo braquial. Queremos generar más tensión, cabeza contralateral, por darles un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas técnicas de Tensil ayuda mucho, pero en estados en donde el paciente la sintomatología no esté tan aguda, tan exacerbada, ¿verdad? Eso es técnica de carga Tensil. Y las técnicas de movilización con deslizamiento, lo que les decía, yo quiero trabajar la movilización del nervio mediano, tengo un mes de operado el túnel carpal, ¿verdad? Aparte asociado a otras lesiones que no me permite, el cirujano no me permite movilizar la muñeca, pero yo necesito trabajar la componente neural de la muñeca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el posicionamiento en la mano, no puedo hacer extensión porque no, todavía estamos en el proceso de recuperación, pero genero movimiento contra la pierna. Técnica de movilización con deslizamiento. Estoy movilizando un segmento distal a donde está la lesión, ¿me entienden? ¿Verdad? Y estoy deslizando, movimiento de deslizamiento longitudinal estamos haciendo acá. Así es como se trabaja de forma general la neurodinámica. Un segmento distal a donde creemos o donde ya sabemos que está la lesión porque ya hicimos la valoración, entonces generamos un componente alejado, ¿verdad? Para poder movilizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Depende de cada nervio, podemos trabajar con el control de cabeza, con el control de hombro, con la rotación interna externa del hombro, podemos trabajar con inclinación lateral cuando queremos trabajar nervios del plexo lumbar, ¿verdad? Y generalmente, cuando hacemos movilización neuromeningia, que son las más básicas, hacemos movilización cabeza. Muchas veces el paciente en supino, podemos hacer paciente en supino, brazos a los lados, flexión de cabeza, y estamos movilizando el segmento lumbar con la movilización de cabeza. Y muchas veces nos sirve como una prueba de provocación cuando le decimos al paciente en supino, flexione la cabeza y haga una dorsiflexión de los pies. Eso genera mayor tensión en la zona y posiblemente esté relacionada a la radiculopatía, a la compresión del canal medular, etcétera, lo que por el diagnóstico médico que venga, y eso nos acerca más a lo que está pasando. Entonces hay técnicas también de movilización, ahí tengo unas que vamos a ver, que nos ayudan en ese sentido. Algo tan simple como esto, aquí este ejercicio, por ejemplo, incluye los tres nervios, mediano, radial y cubital. Entonces se le manda al paciente a que haga ciertos ejercicios en la casa, ¿verdad? Relacionados a la movilización del nervio. Me da mucho resultado. Cuando yo mando al paciente 1, 2, 3 ejercicios, es que ni siquiera es llenarlos porque ustedes saben que esa parte es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Eh, Muchas veces la prioridad económica, la familia y todo eso, pues, y con toda su lógica, entonces, el paciente tiene poco tiempo. Al menos yo soy uno personalmente, me gusta que agregarles poca carga de ejercicios al hogar, pero que para saber que los hagan bien, ¿verdad? Poco tiempo, bien hechos y me da muy buen resultado en muchos pacientes, no en todos, pero sí en muchos. Entonces, al menos desde mi experiencia, el ejercicios activos para movilización de neurodinamia les ayuda bastante. Inclusive en 2, 3 días yo he visto resultados. Y he decidido a veces, muchas veces, hacer solo ejercicios de neurodinamia para ver la respuesta. Claro, ya los he valorado, veo que hay un compromiso mayor y se ve buen resultado. Para que les quede un poco más claro y me avise si les funciona mire, perdón chicos, ¿qué es esto? Voy a dejar de compartir un momento. Si gustan, mientras que veo esto, no sé si podemos ir haciendo algún par de preguntas que tengan ahí, y lo vamos haciendo de esa forma. No sé qué les parece. Ok, profe, entonces, bueno, antes de las preguntas, darle gracias por la charla. Eh, es realmente útil la aplicación de la neurodinamia en la terapia física. Y bueno, aprovecho para decirle a Daniela que ya tiene el espacio para hacer las preguntas. Perdón. Bueno, profe, como muchísimas gracias de verdad por toda la información que nos ha brindado en este espacio.
Como preguntas de la charla, nos tenemos que si en su experiencia, en qué casos de afecciones neurológicas ha utilizado la neurodinámica, digamos, todo este tema que nos acaba de explicar. Ok, lesión del nervio mediano es más común, tal vez porque estadísticamente lo que más se ve, ¿verdad? Es efectivo. Radiculopatías lumbares me ayuda mucho cuando hay movilización neuromeningia, ¿verdad? Se mandan ejercicios y se valora. Me ayuda bastante. Y igual, lesiones cuando hay cirugía reconstructiva, ¿verdad? Especialmente cuando hay fibrosis, para mí va neurodinamia primero, ¿verdad? Casi siempre se va a ver la afectación, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay una lesión ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Que no podemos dejarlo solo ahí. Muchas veces hay hipotrofia muscular, hay disminución de la función, limitación articular, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a ver a la hora de trabajar diferentes técnicas de movilización neural, también podríamos estar contribuyendo, ¿verdad? A todo lo que es la activación muscular y rango articular, especialmente en casos como los míos, que ustedes saben que el volumen de pacientes es increíble, ¿verdad? Entonces se podría llevar desde ese punto de vista también. Ok, está bien, muchas gracias Y perdón, una de las cosas más importantes que yo le agradezco a la neurodinamia es la valoración sensitiva y la valoración de dolor. Porque ya cuando uno se mete en el tema y casi que la parte introductoria, te meten mucho eso, cómo valorar la parte sensitiva, qué valorar, qué no, y ver esos signos que son muy importantes para poder aplicar la neurodinámica. Ok, y la otra pregunta sería que, la pregunta más que todo por el tiempo, que si el link del video que usted está mencionando que iba a compartir, si es posible hacerlo llegar a los participantes de la charla. Sí, no sé cómo lo podríamos hacer, pero yo con mucho gusto. En realidad, es de libre acceso porque es de YouTube, ¿verdad? Me pareció, hay ciertos autores que uno lleva, ¿verdad? Y unos me relacionan a otros. Ese me pareció muy acertado, ¿verdad? Sí, ahí vemos cómo se los compartimos, no hay problema. Está bien, muchísimas gracias, profe. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta en la que quiera abrir el micrófono y hacerla. Si no, esas serían las preguntas que tenemos. Chicos, sí me disculpo en cierta forma porque en realidad el tema es muy grande, ¿verdad? Y yo sé que pudieran haber quedado muchas dudas, hay muchas cosas que a uno le gustaría también trabajar un poquito más específico, explicarlas mejor, ¿verdad? Entonces de antemano, y sí me gustaría la retroalimentación, positivas o negativas en algún momento, tal vez ustedes los de la asociación, que si se le acercan les dicen, háganmelas llegar, las que sean, ¿verdad? Porque yo lo veo desde el punto de vista de mejorar, ¿verdad? No mejoramos si no vemos esa parte, ¿verdad? Entonces, sí se los agradezco mucho. No sé si hay tiempo para el video y si no se los hago llegar por lo menos para que ustedes vayan analizando los conceptos que vimos ahora y cómo los está aplicando ahí el terapeuta, ¿verdad? Yo creo que sí estaría mejor por tiempo, Ajá, porque ya nos hemos atrasado bastante, sí. que nos comparta el video. Ok, perfecto. Y Más les bien, voy a muchísimas compartir gracias. otro, perdón, de una página que les recomiendo. A mí me ayuda mucho para darle educación al paciente. Fisioterapia online. Ahí va a salir uno de mis profesores de neurodinamia, ¿verdad? Explicando a un paciente cómo hacer ejercicios activos para el hogar de nervio mediano. Entonces, para que ustedes también tengan un ejemplo de cómo se trabaja eso. Y muchísimas gracias, disculpen el atraso, ¿verdad? A veces hablo mucho, nunca puedo terminar a tiempo, pero espero que les haya servido de algo, por lo menos los motive en algún momento a certificarse, se los recomiendo mucho, ¿verdad? Y ya saben que cualquier duda, cualquier consulta, muchos tienen mi número, mi correo, con mucho gusto en lo que yo les pueda ayudar. No, tranquilo, profe, más bien al principio tuvimos problemas de conexión por la lluvia, entonces también eso perjudicó un poco, pero muchísimas gracias por su participación y por todo el conocimiento compartido en esta primera charla de la jornada. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, aquí finaliza la primera charla de la jornada del conocimiento. Buenas Muchísimas noches, gracias por con gusto. asistir y no sé.